Regresamos a Conexión Ciudadana. Recuerde que se puede comunicar con nosotros. Teléfonos en el estudio 55 80 7509. Recuerde buscarnos también en las redes sociales. Somos Conexión Ciudadana. Toda la información que está viendo aquí la encuentra en YouTube también. Si ahorita se le hace tarde, no hay ningún problema, la puede repetir. Y estamos hablando con el licenciado Iván Pérez Vitela, quien es director de Cultura por la no discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Licenciado Iván, ahora, ¿cómo nos ponemos las pilas? ¿Cómo cambiamos esta cultura? ¿Cómo aportamos o cómo accedemos a ustedes? Si yo soy... Puede haber muchas personas que no saben que están discriminando o que están siendo discriminados. Así es. Mira, hay muchísimo por hacer. Yo, regresando un poco al tema de la encuesta, no toda la información es tan negativa o el escenario es tan negativo, tan malo, ¿no? Una de las preguntas muy importantes y que nos dio una luz en el horizonte es preguntando a la gente, ¿usted quién considera que es responsable para disminuir el problema de la discriminación? Y las respuestas fueron muy interesantes. La gente dijo, la propia sociedad, somos nosotros, nosotras, la propia sociedad, los responsables para eliminar la discriminación. Es decir, la gente no considera que el problema de la discriminación sea un problema del gobierno, de los estados. No veo como el estado que es el único responsable para atacar este problema, sino es un problema que debe ser atacado por todas y por todos socialmente. Y entonces fue ahí que dentro de las atribuciones y también siendo creativos en el Consejo, ha sido una experiencia que nos ha permitido ser creativos. Nosotros empezamos a convocar a la ciudadanía. Aquí en el Consejo tenemos dos redes muy importantes con las cuales nos apoyamos y con una visión ciudadana. Es la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación, que son ciudadanos y ciudadanas promotoras y promotores por el derecho a la no discriminación. Y estos ciudadanos, ¿quiénes son? De manera voluntaria, gente que se ha acercado al Consejo para decir, yo estoy interesado, soy un líder vecinal, soy un líder en mi escuela, soy un líder social, o me interesa trabajar por construir una cultura de trato igualitario en el espacio donde yo me desempeño y me desarrollo. Y entonces estas promotoras y promotores son aproximadamente 120 promotoras que de manera voluntaria mes a mes realizan diferentes actividades en las 16 delegaciones sociales, es decir, mediante actividades lúdicas, mediante talleres, mediante charlas, actividades de promoción, empiezan a platicar con la gente sobre el problema de la discriminación. ¿Con qué objeto? Primeramente tenemos, para poder lograr una solución, tenemos que ubicar y reconocer el problema. Entonces, lo que hace esta gente, estos promotoras y promotores, es explicar a la gente cuándo sí hay discriminación, cuándo no es discriminación, las implicaciones del fenómeno de la discriminación, y con eso vamos fortaleciendo la cultura. De una manera paralela en el taller, se integran, causan empatía y pueden... Así es. O sea, es la estrategia más o menos, y que me parece muy buena y muy inteligente, porque además te aporta más, regresas satisfecho y con un tema de reflexión. Así es, y vas involucrando a la gente, vas involucrando a las colonias, a las escuelas, a los núcleos de trabajo sobre el tema. Tips para las personas que empiecen a identificar esto es discriminación y que entonces también muestren más interés para asistir a este tipo de eventos, talleres. ¿Qué ves tú porque puede ser desde tu casa? Así es. A lo mejor a un hermano lo tratan mejor que a otro porque uno es blanquito y el otro es morenito. Así es. A mí me ha tocado ver en la calle niños que literal se ve que les pintan el cabello de rubio. Y dices, pobre niño, tiene 5 años y, o sea, ¿para qué? Sí, no, efectivamente es algo que podemos hacer desde cualquier espacio y nosotros en nuestro cotidiano. Hoy el tema de las redes sociales, casi todo mundo, aquí en la Ciudad de México principalmente por la conectividad que tiene la Ciudad de México, tenemos esta convivencia en redes sociales. Y ahí es donde podemos empezar a cuidar desde nuestro vocabulario, a fomentar esta cultura de trato igualitario. Tenemos que construir una cultura de trato igualitario, una cultura de no discriminación y empezar a rechazar aquellas manifestaciones y aquellas expresiones. Por ejemplo, hace algunos meses se dio un caso en redes sociales muy interesante cuando llegó este futbolista Ronaldinho y que una persona acá en el estado de Querétaro lanzó
exclamaciones claramente, evidentemente discriminatorias. Y primeramente uno tiene que observar lo negativo de ese hecho, pero lo interesante y lo que tendríamos que reflexionar como sociedad es que el propio colectivo se encargó de señalar, aquí hay una expresión que no está bien, que no cabe, que tenemos que limitar, y las propias redes sociales se encargaron antes que las autoridades. Antes de que las autoridades pudiéramos reaccionar, inclusive, la propia red social se encargó de señalar y poner en evidencia algo que consideraron era altamente discriminatorio. Y es el mensaje que tenemos que tener claro las autoridades. La propia ciudadanía está clara que somos nosotros los habitantes quienes podemos combatir este problema de discriminación. Algunos carteles, lanzamos estas iniciativas culturales de construcción de trato cultural. Eso estamos dedicando el mes de octubre, acaba de pasar este mes de octubre, del trato igualitario y la no discriminación en la Ciudad de México. El 18 de octubre de cada año, el jefe de gobierno ya emitió un decreto en la Ciudad de México en el cual establece que es el Día del Trato Igualitario y mandata a todo el servicio público en el gobierno de la ciudad para que en colaboración con el COPRED implementemos acciones a favor del trato igualitario. Nosotros no nos quedamos solamente como consejo en esta convocatoria del servicio público. Estamos llamando y exhortando a toda la ciudadanía en general. Y ahí viene esta segunda red que tenemos colaborando con el Consejo, que es una red de 150 organizaciones ciudadanas constituidas que hacen trabajo en campo, que van desde IAPs, asociaciones civiles, colectivos ciudadanos, que han sumado esfuerzos con el Consejo para promover una cultura de trato igualitaria. En mes de octubre nosotros logramos aproximadamente 200 actividades. Todos los días durante octubre hubo al menos 5 actividades en la ciudad, en diferentes puntos de la ciudad, donde tanto instancias públicas como sociedad civil, como la ciudadanía en general, se realizaron acciones para empezar a reflexionar sobre el problema de la discriminación y a partir de este problema empezar a buscar soluciones, alternativas, y así es como se va a ir modificando la cultura. El problema, la cultura es un proceso a mediano y largo plazo. Es un proceso que debemos de ver inclusive más allá de periodos de gobiernos, debe ser transeccionales, debe ser a largo plazo el modificar la cultura de la gente aquí en la Ciudad de México. Y es mediante estas pequeñas acciones, en pequeños espacios, donde nosotros consideramos que la generación de estos muchos espacios pequeños va a ir permeando poco a poco, que como sociedad cuidemos nuestro lenguaje, cuidemos la manera en que vemos, tratamos a quien está alrededor de nosotros. Esto ya están abriendo sus espacios. En las escuelas, ¿qué pasa? Yo hoy en día veo mucho, están muy enfocados al tema del bullying, que tiene su primo hermano, ¿no? De repente eso porque el niño es gordito o es morenito, lo que sea. ¿Tienen cabida, han tenido entrada? ¿Hay alguna proyección para también permear dentro de las aulas? Mira, ese es un reto muy interesante y ese es un tema que aborda temas políticos y estructurales. Debemos de recordar que la educación aquí en la Ciudad de México todavía está federalizada. Es decir, aquí está la Secretaría de Educación Pública, la instancia federal, que es quien tiene la responsabilidad de cómo se manejan los planes educativos administrativamente, el control de las escuelas, vaya. Nosotros como una instancia y un gobierno diferente aquí en la Ciudad de México, en realidad no tenemos acceso a las escuelas. Hay un programa y hay una ruta de trabajo que la Secretaría de Educación del Distrito Federal, que aunque no puede ingresar a las escuelas de manera formal, mediante convenio de colaboración con la SEP, han desarrollado este programa que se llama Saludarte. A través de este programa es que las instancias del gobierno de la ciudad estamos empezando a tener esta incidencia y esta influencia en las escuelas. Pero la gran ventaja es que también las escuelas, si hay un maestro o maestra que escuche esta entrevista, un padre o madre de familia que le interese, se pueden acercar al consejo con nosotros, se puede acercar a la Secretaría de Educación local para invitarnos también. Ahí sí nosotros podríamos tener, bajo esa invitación, pudiéramos tener entrada a las escuelas donde hay que trabajar de la manera educativa el tema de una cultura de trato igualitario y no discriminación. Son cosas que se están empujando aquí en la Ciudad de México.
¿cómo hacemos? ¿Dónde podemos contactar? Sea que yo siento que estoy siendo discriminado, no, o que quiero darle una mejor educación a mis hijos, o cómo puedo ver los horarios de las actividades que están teniendo, dónde puedo consultar todo esto, qué es lo que puede hacer el ciudadano. Sí, con todo gusto. Nosotros hemos hecho muy accesible el contacto con la gente. Para empezar, cualquier ciudadano que sea discriminado, ciudadano o ciudadana que sea discriminado aquí en la Ciudad de México, tenemos la línea Locatel no discriminación, hay una línea no discriminación, marquen al 56 58 11 11, es una línea muy conocida. Ahí, si ustedes presencian o si ustedes son víctimas de discriminación, pueden llamar a Locatel, y con Locatel nosotros tenemos ya un convenio mediante el cual nos remite inmediatamente estas quejas en las cuales puede haber una violación al derecho a la igualdad, y nosotros iniciamos el procedimiento, la intervención como consejo. Nosotros como mandato de ley también podemos intervenir en estas casos para atender a las víctimas de la discriminación. Pueden también visitar la página del consejo www.copred.df.gov.mx, repito, www.copred.df.gov.mx, o a contacto.copred, es el correo electrónico, pueden escribirnos también el correo electrónico, y finalmente al número telefónico 53 41 30 10. Ahí con todo gusto estamos de lunes a viernes, de 9 en horario de oficina, de 9 a 6 de la tarde, para compartirles tanto, esperemos que no, si son víctimas de discriminación, pero también si tienen alguna propuesta para sumarse a esta construcción de una cultura de trato igualitario aquí en la Ciudad de México. Yo le agradezco profundamente que nos haya recibido. Espero que tengamos otras entrevistas porque el tema es muy vasto. Es el licenciado Iván Pérez Vitela, director de Cultura por la No Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Yo les agradezco profundamente. Espero que usted haga contacto con esta entrevista. Es nuestra sociedad la que está de por medio, así que vamos a poner nuestro granito de arena. Si usted lo ve, no nada más que se lo hagan a usted, si usted lo ve, también tiene parte de responsabilidad. Somos parte de esta sociedad, vamos a echarle ganas, vamos a cambiar nuestro futuro. Espero verlo próximamente. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues simplemente esta pequeña reflexión de que el cambio de esta cultura de discriminación hacia una cultura de trato igualitario está en las manos de todas y todos quienes habitamos y transitamos de manera diaria aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, licenciado. Continuamos en Conexión Ciudadana. Quédese, hay mucho más información. Recuerde, búsquenos en nuestras redes sociales. Toda la información va a estar ahí. Todos los números, los teléfonos también los va a encontrar ahí. Soy Rosy Velázquez. Regresamos.